Él vive. Así es. Póngase de pie, por favor, esta mañana. Vamos a leer la Escritura antes de comenzar nuestra enseñanza en Romanos capítulo 4, versículo 23, hasta el capítulo 5, versículo 2. Sígame, por favor, a medida que vamos leyendo. Y dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Acompáñenme a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de celebrar el triunfo de nuestro Señor sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el pecado, y nos ha dado una vida nueva a través de su resurrección. Te agradecemos en esta mañana. Te alabamos en esta mañana por ese gran sacrificio que hiciste y la victoria que obtuviste a favor de nosotros. Y en esta mañana queremos rogarte que tu Espíritu Santo pueda reavivar a través de tu Espíritu, que resucitó a Cristo de entre los muertos, pueda reavivar nuestra vida y pueda dar vida a aquellos que todavía no han experimentado tu salvación a través de Él. Bendice tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Estos días, cuando estaba corriendo, pensaba en este concepto de la resurrección. Decía yo, estoy pisando donde Dios ha creado este universo. Él hizo todo el universo. Dice que Cristo y Dios mismo tiene todo el poder y Cristo fue instrumental en la creación del universo. Imagínense el creador que creó todo. Y uno se asombra cuando ve esa creación, ¿cierto? Ese creador que ha existido para siempre, que creó todo, nos hizo para que le sirviéramos, para que le amáramos. Y obviamente sabemos que nosotros decidimos irnos por el camino equivocado desde el comienzo. Seguimos nuestros propios caminos y seguimos nuestras pisadas, pero Dios no se olvida de nosotros. Dios decide mandar a su Hijo. El creador de todo el universo decide crear todo, manda a su Hijo y su Hijo viene también de su voluntad. ¿Para qué? Para primero vivir como nosotros, como humanos, con el propósito de salvarnos de nuestros pecados. ¿Y cómo lo hace? Se deja torturar, se deja matar aquel que tenía todo el derecho para deshacer todo en un segundo. Decide que se entrega a la muerte por nosotros, para que nosotros podamos volver a Él. No fue una tragedia, fue su plan desde el comienzo. Y eso queremos hablar en esta mañana. ¿Qué es el mensaje de la resurrección? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué murió y por qué resucitó? ¿Para qué lo hizo? ¿Qué diferencia hay en nuestras vidas? El domingo pasado estudiamos sobre la Pascua. Hablamos sobre el Seder, que tiene un simbolismo muy importante para nosotros. El Antiguo Testamento tiene muchas cosas que son formas, que son símbolos o sombras de lo que iba a venir cuando Cristo viniera. Por ejemplo, el cordero que mataban y cuya sangre rociaron sobre los dinteles de sus casas eran representaciones de Cristo que iba a venir y que a través de él el juicio de Dios iba a pasar
pero no iba a afectar a los que habían aplicado esa sangre. Todo eso muestra que Cristo iba a ser el Cordero, que iba a morir, e iba a sacrificarse por nosotros para que el juicio de Dios no viniera sobre nosotros. Cristo es ese cumplimiento de las cosas que aparecen en el Antiguo Testamento, que son sombras, que son símbolos. Cristo es la substancia de las cosas que miramos en el Antiguo Testamento. Muchos santos del Antiguo Testamento estaban esperando, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a suceder esto? Y no lo vieron hasta que Cristo vino y nos los mostró también a nosotros. El Viernes Santo recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Recordamos cuán horrenda fue su muerte. Pero también sabemos que ese era el plan de Dios, que muriera. Pero sabemos que Él resucitó. En Lucas 24, 5 y 6, los ángeles dicen a las mujeres, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Muy interesante, ¿verdad? No tenían esa confianza de que iba a resucitar. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Eso dijo él que iba a suceder. Y sucedió así. Ese era el plan de Dios, que resucitara de entre los muertos para restaurarnos. C.S. Lewis escribió esto: si la resurrección es real, entonces es infinitamente importante. Y si no es real, entonces no tiene importancia. Lo único que la resurrección de Jesús no puede ser es ser medianamente importante. Sabemos que Jesús resucitó y es importante. No podemos vivir pensando de que, si una vez al año lo celebramos. Es más que eso. Es más que un hecho histórico que conmemoramos cada año. Es relevante para nuestra vida hoy. Esto es lo que queremos ver en esta mañana. ¿Qué nos enseña la resurrección? Nos enseña 4 cosas. Primero, nos enseña la resurrección que es prueba del pago de nuestro pecado. Es prueba del pago de nuestro pecado, que ya ha sido realizado. Romanos 4:25 es lo que dice. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Nuestro pecado demanda un precio. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado. Y Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Nuestro pecado, nuestra desobediencia, que comenzó con nuestros antepasados, con Adán y Eva, trajo la muerte como resultado y demanda un precio. Es un precio que nosotros no podemos pagar. Y la Biblia dice que por eso Dios mandó a su Hijo para morir y pagar ese precio por nuestro pecado. En Romanos 4:25 dice eso. Fue entregado por nuestras transgresiones. Dios sabía que no podíamos pagar ese precio. Y dice la Biblia que nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo envió. Pero también dice en Juan 10:18, Cristo mismo dijo que Él mismo voluntariamente daba su vida por nosotros. En el Antiguo Testamento había un sistema de sacrificios, como algunos de ustedes ya saben, para recibir un tipo de perdón de pecados. ¿Qué hacían? Una vez al año, en una celebración que se llama el Día de la Expiación, Yom Kippur, que todavía se celebra los judíos, el sacerdote levita llevaba un sacrificio. Primero lo sacrificaba a la entrada en el altar, y
su sangre la llevaba hasta dentro del templo, el lugar santísimo donde rociaba esa sangre. Lo hacía una vez al año y con eso estaba indicando de que el perdón vendría a través de ese cordero. Lo interesante es que la Biblia dice que esta clase de sacrificios que ellos hacían como símbolo de lo que iba a venir, primero no les perdonaba sus pecados, no recibían perdón a través de eso. Eran cubiertos sus pecados, pero no eran perdonados. Segundo, no les daba acceso a Dios. Es más, solamente el sumo sacerdote podría entrar hasta lo que llamaba el lugar santísimo y entraba hasta con campanitas, de tal manera y un lazo, porque si no escuchaban las campanitas, ya no estaba vivo, Dios lo había matado. Tan serio era el asunto. Pero la Escritura dice que esos eran actos externos, porque había algo que venía que era mejor que eso. La Biblia dice en Hebreos 9, 11 y 12, vea lo que dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, que era lo que ellos tenían. No hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sabes lo que dice? Cristo era ese sacerdote. Vino Él es el sacerdote. Pero dice que entra en un tabernáculo, no humano, entra a la presencia de Dios. Y dice que hace Él mismo, entrega su vida. No solamente Él es el sacerdote, pero Él es el sacrificio que se presenta delante de Dios y dice, ya pagué la deuda del pecado. Hebreos 9:24 sigue diciendo esto. Pues es necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estoy diciendo. Lo del Antiguo Testamento, esas eran cosas superficiales. Ahora es necesario mejorar eso. Y ahora son, dice, los sacrificios, lo que Dios va a ofrecer, los celestiales. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Ven lo que hizo Cristo? Entró en ese lugar santo, la presencia de Dios, y dice, he pagado con mi propia sangre ese sacrificio. ¿Para qué? Para que podamos tener entrada con Dios, para que podamos tener una relación con Dios. Todo fue a través del sacrificio de Cristo y la resurrección, prueba de que Él ha resucitado y ha vencido sobre la muerte, sobre el pecado. Ayer estaba leyendo en el internet sobre filipinos que la Biblia llama, que ellos llamaban cristianos devotos. Están marchando en las calles y lo que hacen es se cortan con navajas la espalda antes de la peregrinación y después se van golpeando con látigos y van caminando en procesión. Y ellos creen que esto es un acto de adoración que les limpia de sus pecados, les cura de las enfermedades y les concede sus deseos. Algunos se crucifican. Y al mirar algunas fotos, honestamente tengo que decirles, me causó un poco de humor porque estaban pretendiendo que eran Cristo. Obviamente se clavan las manos y están ahí. Y dije yo, wow, no saben lo que es sufrir. Porque Cristo realmente no fue eso, no es para fingir. Realmente Cristo fue el único que ha podido experimentar la carga de ese pecado de cada uno de nosotros. El ser más perfecto que se sacrificó por nosotros. Y te voy a decir que
me da un poco de lástima también ver eso, porque Cristo murió una vez por todos nuestros pecados y no importa qué quieras hacer tú, ya lo hizo Él. No hay nada que tú puedas hacer. Todos nuestros pecados Él los llevó sobre la cruz y experimentó esa carga que nadie puede experimentar y nadie puede pagar por sus pecados. Y eso es lo que dice Pablo en este texto. Cristo fue entregado a muerte por nuestros pecados y no hay más sacrificio. Él no quiere más actuaciones de su muerte. Él quiere que tú actúes por lo que Él ha hecho ya a través de su sacrificio y su resurrección. La Biblia dice que su sacrificio nos da perdón de todos nuestros pecados. Y dice, ya no hay necesidad de más sacrificios. Ya se acabó eso. No hay nada que podamos hacer para perdón de pecados. Ahora es tiempo de que tú recibas el perdón de Dios que te ofrece a través de Cristo. Y no es un acto intelectual, es un acto del corazón. Es un acto de voluntad, es un acto de rendir tu vida y decirle, yo creo lo que tú hiciste por mí y quiero esa vida que tú prometes. La resurrección es prueba de eso, es prueba de que Él ya pagó por nuestros pecados. En segundo lugar, la resurrección es muestra que Cristo es poderoso para vencer el pecado, la muerte, el diablo y la condenación eterna. Todo eso. Dice la Biblia que Satanás fue el iniciador del pecado. Y automáticamente cuando el hombre y la mujer cayeron en pecado, Satanás asumió ese rol de controlar el sistema de este mundo, de controlar el imperio de la muerte. Pero con la muerte y resurrección de Cristo, Satanás es derrotado. Y la muerte vencida. Satanás está derrotado. La muerte eterna ya no triunfa, sino que Cristo vence la muerte al resucitar de entre los muertos y ofrece esa vida eterna a nosotros. ¿Sabes qué? Satanás no quiere que sepas eso. No quiere que nadie sepa que hay libertad a través de Cristo y que eso es suficiente. Porque Satanás quiere que tú sigas creyendo que tienes que hacer algo para salvarte. Que tienes que hacer más obras, que tienes que hacer más sacrificios, que tienes que golpearte más, tienes que sufrir más para merecerlo. Pero ¿sabes qué? Cristo derrotó la muerte. El Señor participó de la muerte para librarnos no solamente de la muerte, pero librarnos de la esclavitud del pecado y de la sentencia que teníamos debido a esa muerte. Dice en Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Antes de conocer a Cristo estás atado a la muerte con el temor de morir, con el temor de que algo te va a pasar, que no tienes una certeza de la vida eterna, estabas esclavo al pecado. Y dice, Él vino a librar a esos que estaban sentenciados. Él tuvo que humanarse, Él tuvo que tomar forma humana para podernos rescatar, pero no solamente hizo eso, se dio a sí mismo, se ofreció para morir por nosotros que estábamos atados a la muerte, esclavizados al pecado y sentenciados a la condenación eterna. Cristo dijo, si el Hijo, hablando de sí mismo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Si en esta mañana tú no has recibido a Cristo, estás todavía bajo el dominio del pecado. Estás todavía bajo el dominio de Satanás. Estás todavía sirviendo al pecado. El Cristo resucitado es el que te puede dar esa libertad. ¿Y por qué esperar más? ¿Qué quieres esperar más? ¿Por qué? ¿Por qué arriesgar más? En esta mañana quiero que escuches el testimonio de alguien que experimentó este cambio
esta transformación a través de Cristo. Voy a invitar a la hermana que pasa al frente y va a compartir con ustedes este testimonio. Cómo Cristo le libertó, cómo Cristo le transformó, cómo es posible que Él lo hizo en su vida. Escucha sus palabras, cómo Dios efectuó este cambio y le transformó a través de su poder. El Cristo resucitado lo puede hacer. Adelante. Buenos días, Iglesia de Cristo. Mi nombre es Maribel Ballesteros, soy colombiana. Cuando me dijeron que hablar acerca de mi testimonio, en verdad no sabía por dónde empezar. Es bastante largo, pero lo escribí y entonces aquí lo tengo. Mis padres eran cristianos. Mi padre lideraba una iglesia pequeña en compañía de mi madre. Cuando yo tenía 5 años mataron a mi padre. A mi mamá le tocó irse de aquel lugar. Tenía amenazas de que la matarían si se quedaba ahí. Mi infancia fue dura. Sufrí abusos sexuales por personas cercanas que afectaron mucho. Pasaba un día entero sin comer nada. Mi madre se iba a trabajar todo el día y pensaba que mis hermanos me cuidaban, pero no fue así. Yo fui la menor de 4 hermanos, pero cada uno de ellos sufrió su propia historia. Al principio, cuando mi mamá tenía un control de mi vida, me llevaba a la iglesia los domingos. Me acuerdo que me gustaba cantar en la iglesia. Recuerdo que antes de ir a su trabajo, mi mamá oraba por nosotros y la escuchaba cantando himnos en la madrugada. Ella nunca se enteró de muchas cosas que nos tocó pasar a mis hermanos y a mí, en especial a mí por ser la menor. Me quedaba sola en la calle o en la casa casi todos los días. Fue una época muy dura. Recuerdo que cuando era adolescente, la guerrilla se llevó a mi hermana. Ella era mayor, 2 años, y nunca volvimos a saber nada de ella. Los miembros de la iglesia fueron a acompañar a mi mamá en ese momento. Y la pastora, una mujer que yo admiraba mucho, ella me habló del gran amor que Jesús tenía para mí. Me acuerdo que solo podía pensar, ¿qué clase de amor era ese? En ese momento sentí que nada valía la pena y que yo misma no valía nada. Me rebelé y nunca más quise ir a la iglesia, ya que mi mamá no tenía fuerzas para obligarme. Empecé una vida nocturna donde empecé a andar con drogadictos y tomábamos licor casi todos los días. Tenía 16 años y ya bebía y amanecía en las discotecas. Cuando llegaba a casa, mi mamá estaba tan preocupada por mí, pero ella lo que hacía era regañarme, a veces pegarme. Ya no quería escucharla más. Así que conseguí trabajo y me fui de la casa. Tenía un novio drogadicto. A él le fascinaban las motocicletas y participábamos en carreras nocturnas. Sufrimos varios accidentes y no puedo recordar cuántas veces estuvimos cerca de perder la vida. Siempre supe que si moría me iría al infierno. A veces sentí temor, pero seguía con mi vida sin preocuparme mucho de eso. Probé muchas drogas, pero nunca me quedé adicta a ninguna, pero sí bebía mucho alcohol. Cuando empecé mi etapa adulta, empecé a sentir un vacío tan grande que nada ni nadie lo podía llenar y tomaba más cada día. Trabajaba durante el día, tenía a mi sobrina conmigo, la dejaba dormida y me iba a la finca, el lugar donde nos reuníamos todas las noches. Siempre tuve el mismo novio, pero él no aportaba nada bueno a mi vida. Yo, a diferencia de mis amigos, tenía conciencia de mis pecados y hasta dónde podía llegar. Sentía temor al realizar alguno de ellos. Lo hacía, pero sabiendo que estaba mal. Me acuerdo que mi mamá me enseñó el Salmo 91 y se lo tenía que decir completo de vez en cuando. Y cuando estaba metida en verdaderos problemas, lo repetía. Hoy entiendo que Dios siempre estuvo ahí, cuidándome. Me invitaban a la iglesia mis tíos, que son cristianos, y uno de ellos es pastor. Siempre me insistía, pero nunca quise ir. Un domingo, recuerdo que no había dormido en toda la noche anterior. Estaba con mis amigos, ya que tenía mi propia moto, me fui
y estuve manejando por mucho tiempo. Estaba tan agobiada, no quería seguir con la vida que llevaba. Mis amigos eran traicioneros, mi novio era un buen muchacho, pero vivía más tiempo en la luna que en la realidad. Estaba cansada, sola, con más de 20 amigos, pero sola. Dando vueltas en la moto, pasé por la iglesia. Me quedé al frente sin bajarme de la moto y se me acercó un ujier. Me dijo que entrara, le dije que no. Me fui para mi casa, pasó un tiempo y volvió a pasar lo mismo, pero esta vez sí entré. Cuando entré, estaban cantando la alabanza y algo de mí, dentro de mí se movió, era mi corazón. Quería salirse. Sentí un deseo enorme de llorar. Mi corazón era una piedra desde la desaparición de mi hermano. Creo que nunca había llorado hasta ese día. Lloré tanto y decidí aceptar a Jesús. Recuerdo que el pastor predicó acerca del sufrimiento de Jesús en la cruz y cómo Dios permitió que a su único hijo le hicieran ese daño. Pensé en mi hermana, ella era pecadora, y pensé en Jesús sin ningún pecado. Cuando lo miré en esa cruz, pensé que lo único que quería era amarlo y seguirlo, y dejar que tomara control de mi vida. Cambiar mi vida fue lo más duro. Mis amigos me buscaban todo el tiempo, mi novio me cuestionaba, me proponía tratos como un sábado vamos a la disco y a las carreras, y el otro yo voy contigo a la iglesia. Él nunca cumplía su trato. Y lo hice así 2 o 3 veces de esa manera, pero me sentía sucia cada que iba a esos lugares. Ya el ambiente me sabía mal, mis amigos se burlaban de mí, me criticaban, hacían trampas para que fuera con ellos y me echaban licor en la ropa. Fue muy difícil, pero tuve que dejarlos a todos, incluyendo a mi novio de toda la vida. Jesús llenó mi espacio, todo mi tiempo, me regaló nuevos amigos, me devolvió el amor por la música y se llevó mis depresiones. Yo no podía dormir, ahora duermo como una bebé. Me sentía sucia, pero con Él me sentí limpia. Lo más importante es que aprendí a perdonar, porque yo no podía perdonar. Ahora sé que tengo un amigo, un padre, un hermano, y mi vida cambió. Todo eso lo hizo Jesucristo, que transformó mi vida. Amén. ¿Escucharon cómo Cristo transformó la vida de Maribel? Ese Cristo resucitado, eso es lo que Él hace. Él toma una vida y la transforma de esa manera. Te libra de las garras de Satanás, perdona todos tus pecados y te da la vida eterna. Ese es el diseño de Dios. Pero en tercer lugar, la resurrección también declara que el plan de Dios se ha cumplido. En Juan 6, 37 a 40, escuche lo que dice. Todo lo que el Padre me da, dice Cristo, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino dice la voluntad del que me envió. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuestro Señor vino para cumplir la voluntad del Padre, y la voluntad es ese plan de Dios que tenía para salvar lo que se había perdido. En Juan 6:51 dice que Él vino para dar su vida por el mundo. Y Él lo haría muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Él vino a rescatar a Maribel, que estaba perdida en su pecado, pero vino a rescatarnos también a nosotros, que estábamos perdidos en nuestros pecados. Te vino a rescatar a ti, que estabas perdido en tu pecado.
Dice en Juan 6:40, dice, para que tengan vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Nuestro Señor quiere darte esa vida eterna a través de su muerte. Ese fue su plan. Ese es el plan de Dios, que conozcas a Cristo, que experimentes la vida eterna. Y además dice que te resucitará en el postrero día. Va a haber ese día cuando te va a resucitar con un cuerpo inmortal y entrarás en su reino. Leía esta mañana Apocalipsis 5 del 8 al 13. Escucha lo que dice, lo que va a ser el fin de todas las cosas. Dice eso, y cuando hubo tomado el libro, Cristo. Es más, Juan dice, estaba llorando porque nadie podía abrir el libro. Y está llorando y dice, ¿quién va a abrir ese libro de las cosas, de los sellos que han de venir a este mundo? Y dice que Cristo lo toma. Y dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero de Cristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ese es el plan de Dios. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Escucha, ese es el plan de Dios. Es que hayan miles y millones de personas de toda nación, tribu y nación rindiéndole el honor por ser el Cordero que murió en la cruz y resucitó para darnos esa vida. ¡Qué increíble plan de Dios! Y tú eres parte de ese plan. La resurrección también afirma que nuestra fe es real. Primera de Corintios 15:14, Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, dice, vana es también nuestra fe. Y él afirma en el capítulo 15 que Cristo resucitó y está verídicamente, empíricamente probado por los testigos que lo vieron. Pero es demás, la muerte no podía detener a Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. En Hechos 2:24 dice que la muerte no podía detenerlo, era imposible, Él iba a resucitar. Y como Él resucitó, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, no podía quedarse muerto. Y como Él resucitó, nuestra fe es real. Y no solamente ha pagado por nuestros pecados y ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, ha vencido al diablo, ha cumplido el plan de Dios para salvación, pero nos ha dado más todavía. Primero, nos ha declarado justos delante de Dios. Quiere decir que Dios ha dicho, ustedes son inocentes, declarados inocentes. No deben nada, porque Cristo lo pagó todo. Y es como cuando alguien paga tu cuenta en algo, ¿cierto? Tú dices, ya tu cuenta está pagada, lo hizo esa persona por la gracia. La cuenta está clara, está salda. Pero hay gente que dice, no, pero yo te quiero pagar. Déjame te pago. Pero no, es que si le pagas ya no es por gracia, es por obras. Y estás mostrando la ingratitud que tienes a Dios por haberte dado el regalo más grande y tú quieres pagarle. Él te ha declarado justo a través de la muerte y resurrección de Cristo. Además dice la Biblia que te ha dado paz con Dios. Tú no podías acercarte a Dios, que le decía del sumo sacerdote que entraba en el templo y entraba al lugar santísimo y entraba con un temor y temblor en la presencia de Dios, porque Dios dice es santo y ese hombre se sentía pecador y tenía que entrar asegurándose de que estaba bien con Dios, y si no iba a morir en ese momento, iba a experimentar el castigo de Dios. Pero la Biblia dice que con Cristo, habiendo vencido la muerte y resucitado, ahora tenemos paz con Dios. Ya no eres enemigo de Dios. Te ha dado esa oportunidad de tener paz con Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Su vida ofrecida por nosotros nos da la vida eterna.
Cristo dijo que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Y recibimos esa vida eterna y recibimos esa gracia a través de Él para poder vivir y crecer en Cristo. No termina todo ahí. Romanos 5:2 dice esto, dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y por eso ya no vivimos más en pecado. Romanos 6:1 dice que ya hemos recibido la gracia de Dios, no hay necesidad de vivir más en pecado. Quiero que escuches un segundo testimonio que muestra cómo el Señor resucitado cambia las vidas dando perdón de todos los pecados y la salvación eterna. Pero esta vez lo vas a ver en video. Está en inglés, pero tiene las capciones en español y obviamente conoces a esta persona también. Very simple. As I was growing up, was always with someone else, like a relative or an aunt. My aunt is the one that actually brought me to Christ first at a very young age. When my brother was coming into the picture, I started staying home with my mom. My mom, again, was a non-believer, and my dad was too. So my faith in God and learning about God stopped because my aunt was the one doing that. And when that changed, a lot of other things in my home changed. At that young age, being 8, when your religion stops, you wonder why God's forsaken you. Because I never got that far with my aunt. I never got that far with the turmoil. Like there's going to be a struggle. Never got that far. And so I felt very forsaken. And then fast forward a little bit, my brother came into the picture, and some of my outlet was reading. I go to the library a lot, and I found a book about karma. Goes around, comes around. Philosophy was a really big influence in my life at that young age because I didn't understand God's plan for me at a young age. At the age of 12, I found a book by a gentleman by the name of Friedrich Nietzsche, The Antichrist. And I didn't know what the word anti meant in Latin, or I knew what Christ meant. So I learned that. I read the book several times because it was kind of hard to understand as a young child. And when I kind of figured it all out, I thought I did, and I still think that, well, I still have to figure it out. I became an atheist at age 12. I no longer wanted to care about God. I no longer wanted to talk about God and announce God. Because if God was all good, why is it bad? And why am I going through the bad? So from the age of 12 until the age of 29, I lived a very lustful life, adulterous life. Wasn't really ever addicted to anything, but there was stuff that I did between that two. I colluded a lot of good people with my negativity, my sin. A lot of good people made bad because of my sin. And that's the one thing about sin people don't understand at times is, although you think it's yours, sometimes it's present in other people's lives because of your involvement with them. God was always with me because there was a lot of things that was happening in my life that I couldn't explain, that a lot of good came in my life too, a lot of blessings that I never understood why I had those. And that wasn't me, it was God all the time. I just ignored the fact. I had children, I had a spouse, I had divorced, unfortunately, because I wasn't strong in my faith, she was not very strong. So 2011 was a real struggle with my mom because she was all about God, nothing else. And I wasn't. I didn't want to hear about it, I didn't want to care about it. So I never ever told my mom that I was an atheist. She decided to go to church. And 2012, I had an aunt that was very close to me. And she had diabetes, she was struggling with diabetes. And part of the problem with diabetics is they have a problem with their legs. And so circulation flows, things like that. She was going to go to the doctor to get a procedure done. And she told me she came by to visit me. And she said, I'll see you in a little bit. And she said, I'll come back and check on you when I get a chance. And I said, okay. And she's been in the hospital from January until May. And in April, my mom went to see her one day, and my mom was trying to convince her to go ahead and remove her foot because it was going to save her life. My aunt was against it. My mom talking about praying. And my aunt just let my mom
mom's heart, and mom wasn't ready for that yet. And she came home, and she told me all about it, and that's when I was able to show my mom that I was at peace. And but my mom's heart too, because she never knew about it. And I agree with everything my aunt said. I agree with. Within a few days, my aunt accepted Christ in her heart. God moved. Something so powerful moved that rock out of her heart and allowed him in. And 2 weeks after that day, they were scheduling to remove her foot. And she removed her foot on May 4th. And on May 5th, God called her home. And from that day on, I told myself that something had to change. I didn't know what it was yet. And I felt so much anger. I felt so much hate. I didn't understand why. Because, well, I knew why. It's because I wasn't ready to be in my faith. And it wasn't until the day we were going to bury my aunt that the pastor said, "What are you going to do to see your mother, your sister, your aunt, just whoever Rachel is to you? What are you going to do to see her?" And I sat there in the pews and I told myself, "Okay, God, I'm not running anymore. I'm going to come at you full force. I know that's what you want." And from that day on, I stood firm in my faith, even though I was still shaky. But from that day on, when I look back now, I look back at a shell of a man. And I see all the love that he has for everyone, even me. I see all the faithfulness that he has, because God is forever faithful. I've met so many powerful people that God's put in my life to come walk alongside me to help grow me spiritually and faithfully. And I always tell myself, I don't deserve this because of my sin, things I've done, but I know that God has redeemed me because I've let His Son in my life, and His Son's light shines in me. I've learned so much about my responsibility as a man not only for my family, but for my community, for my church, for my job. I've learned. El mensaje de la resurrección es claro. La resurrección prueba que nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. Es un hecho realizado. Muestra que Cristo venció el pecado, la muerte, el diablo y la condenación eterna, cumplió el plan de Dios y afirmó que nuestra fe es real, no una fe basada en fábulas. Has escuchado 2 testimonios de cómo el Señor resucitado transforma a aquel que cree en Él. Ahora es tu momento para actuar, es tu momento. No con drama, no con penitencias, no con promesas que no vas a cumplir, sino creyendo en Él, arrepintiéndote de tus pecados y dándole tu vida como lo hemos hecho muchos de nosotros. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, que has resucitado. Gracias que nos has dado la vida eterna a través de tu muerte, de tu resurrección. Gracias por la transformación que nos has dado a través de ese sacrificio tan grande. Y gracias que ahora podemos tener esperanza, una esperanza que nadie puede quitar en este mundo. Una esperanza de una eternidad en tu reino contigo para siempre. Pase lo que pase, porque tú vives, nosotros viviremos. Gracias, Señor. Y pido en esta mañana por aquellos que en esta mañana no han dado su vida a ti, que abran su corazón, como lo hemos hecho muchos de nosotros, como Maribel, como José Bueno y muchos otros más en este lugar. Que podamos rendirnos al Cristo resucitado que merece toda la honra
toda la gloria y todo el honor. En el nombre de Cristo. Amén.